¿La rebeldía se volvió de derecha? Con ese título comenzamos esta cápsula en la que hablaremos sobre el texto, justamente, ¿La rebeldía se volvió de derecha? Un libro que explora el fenómeno de las nuevas derechas y su creciente capacidad para capitalizar el descontento social, disputando así el terreno de la rebeldía que históricamente había sido asociado con la izquierda. El autor de este libro es el historiador Pablo Stefanoni, que desde una perspectiva ideológica izquierda busca comprender estas transformaciones y la emergencia de un antiprogresismo de nuevo tipo. Vayamos a el entendimiento de este fenómeno de las nuevas derechas. El caso Joker como punto de partida para entender la rebeldía contemporánea. Bien, la película Joker de 2019 sirve como un ejemplo paradigmático para introducir la complejidad de la rebeldía en el siglo XXI. La historia de Arthur Fleck, un payaso marginado que se convierte en un líder inesperado de una rebelión contra los ricos y poderosos en Ciudad Gótica, generó lecturas polarizadas, discordantes. Para algunos, especialmente desde la izquierda, la película era una crítica progresista al capitalismo y sus inequidades, las políticas de austeridad y los multimillonarios. El cineasta Michael Moore, por ejemplo, la consideró una obra de arte necesaria que ofrece un espejo de la sociedad. Sin embargo, el filósofo y psicoanalista, también cinéfilo, Slavoj Žižek, criticó que la película no mostraba el paso de un impulso autodestructivo a un proyecto político emancipador, sino que hacía otra cosa. No había una invitación a los espectadores a llenar esa ausencia. Paralelamente, desde la derecha alternativa, por ejemplo, Joseph Watson, de la alt-right, interpretó la película como un momento cultural auténtico, odiado por el establishment liberal progresista. Para Watson, la película resonaba porque la sociedad lava el cerebro para crear soledad, desesperación y enfermedad mental, y porque enseña a condenar a quienes piensan diferente. Desde esta perspectiva, el nosotros de la rebelión son los hombres, dice Watson, ¿no? Blancos, enojados, los jóvenes, incel o los machos beta. De hecho, el FBI se preparó para posibles acciones violentas tras el estreno, remitiéndose a masacres previas en cines. El autor concluye que la película Joker, al ser una obra de arte abierta y polisémica, es decir, con múltiples lecturas, es una clara expresión de la radical dificultad actual para determinar la orientación política y cultural de la rebeldía. Cuando nos referimos al autor, en este caso ya no era a Watson, perdón, sino a Pablo Stefano. Antes de seguir con esa lectura, podríamos indicar que esta idea de que la rebeldía se puede vincular incluso a la defensa de megamillonarios se debe a la vacuidad que impone el mundo cultural posmoderno, donde las significaciones pueden ser volubles, cambiantes, incluso para un mismo periodo histórico. Lo vemos también con las redes sociales, en la interpretación que se puede hacer de un mismo hecho con lógicas y sesgos totalmente diferentes. Todo puede ser pasado por la matriz de la subjetividad. Continuando con el texto de Stefanoni, en un segundo punto el autor ve qué liderazgo están dispuestos a asumir las posiciones de izquierda progresista y la derecha conservadora. Bien, vayamos entonces a ese pasaje, ¿no? Lo que nos dice Stefanoni lo podemos catalogar como aparecen en estos subtítulos, ¿no? La izquierda aparece en defensiva y la derecha tomando la iniciativa. El texto argumenta que en las últimas décadas la izquierda, especialmente en su versión progresista, se volvió defensiva y se atrincheró en la normatividad de lo políticamente correcto. Esto la dislocó de su imagen histórica de rebeldía, desobediencia y transgresión. Como resultado, parte del terreno en la capacidad de capitalizar la indignación social fue ganado por la derecha, que ha demostrado ser eficaz para cuestionar el sistema. Hablamos de cuestionar también, ¿no? Con comillas. En esencia, las derechas están disputando a la izquierda la capacidad de indignarse frente a la realidad y de proponer vías para transformarla.
Esta situación no es del todo nueva, perdón. Un clima similar se vivió en las décadas de 1920 y 1930, cuando el mundo enfrentaba la así llamada decadencia de Occidente y la crisis de la democracia liberal. El historiador Siv Sterhel interpretó el fascismo no como una contrarrevolución, sino como una revolución alternativa al marxismo, donde la disputa era por la capacidad de construir futuros posibles y deseables. Después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia liberal se consolidó como el único sistema aceptable en Occidente, profundizándose esto tras la caída del muro de Berlín y el fin de la historia que predijo Francis Fukuyama, ¿no? El intelectual estadounidense de origen japonés, que básicamente nos decía, con el triunfo del capitalismo no hay más nada que contar, pues ya no hay una conflictividad y al no haber una conflictividad se han resuelto todos los problemas que tenía la sociedad. A partir de entonces estas miradas sobre lo que pasaba a nivel geopolítico, a nivel mundial, vamos a tener que, sin embargo, se observaba un cambio. Las izquierdas, que eran antisistemas, se integraron a la democracia representativa y se volvieron de esa manera marginales, mientras que son las derechas las que asumen la postura radical proponiendo patear el tablero con discursos contra las élites y el establishment. Aunque de nuevo, esas élites y el establishment son bien direccionados. Digo, suele haber una tolerancia y es más, una perspectiva de que los megamillonarios son lo bueno del mundo, pero atacan las nuevas derechas a ciertos actores mayormente vinculados al mundo de la política. Crisis del futuro y parálisis de la imaginación. La llegada del coronavirus, un cisne negro, alimentó teorías conspirativas y protestas, planteando interrogantes sobre qué ideología está preparada para un mundo donde la producción doméstica y el aislamiento social son virtudes. El texto destaca una parálisis de la imaginación en la sociedad contemporánea, como lo plantea la filósofa Marina Garcés. Esta parálisis lleva a que el presente se experimente como precario y el futuro se conjugue en pasado, imponiéndose las retroutopías y el catastrofismo. Así, el futuro se percibe cada vez más como una amenaza. Esta idea se refuerza con el argumento de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, quienes señalan que señalan la enorme distancia entre el conocimiento científico y la impotencia política. Dicen estos autores, ¿no? La capacidad científica de imaginar el fin del mundo, como vimos en otro de nuestros videos, ya que estamos, ¿no? Las distopías de Musk y Obesos, ¿no? Y esta idea de llevar el mundo, llevar la vida de los humanos a otro planeta, superan con creces la capacidad política de imaginar un sistema alternativo. El sociólogo Olivier Roy habla de un cambio antropológico que está en curso, donde movimientos como el veganismo o la ecología profunda cuestionan la frontera entre humanos y animales, mientras la inteligencia artificial se desarrolla dejando al ser humano en un lugar incierto frente a formas de determinismo biológico o estadístico. Garcés describe el mundo contemporáneo como radicalmente anti-ilustrado, donde el saber y la ciencia solo se valoran si ofrecen soluciones concretas, laborales, técnicas, económicas, llevando un solucionismo que es la coartada de un saber que ha perdido la capacidad de hacernos mejores. Esto es interesante también porque si uno lo compara con lo que pasaba en otros periodos históricos, donde la crítica a este tipo de solucionismos. Venía desde la izquierda y acá justamente lo que se está haciendo se está incorporando el solucionismo como lo único
el único horizonte de expectativas, mientras que, qué sé yo, en dialéctica del iluminismo, Adorno y Horkheimer iban contra la razón instrumental, ¿no? Entonces tenemos ahí una diferencia importante entre periodos anteriores y este. El optimismo sobre el futuro, intrínseco a proyectos modernos como el socialismo y el liberalismo, se ha erosionado. Si el futuro se cierra y el saber se disocia de la acción transformadora, la propuesta de la izquierda pierde atractivo. A diferencia del optimismo de la voluntad de Gramsci o de Rosa Luxemburgo, esta idea de socialismo o barbarie, sin un horizonte de cambio social, el neoreaccionarismo se hace presente. En este caso, el neoreaccionario Nick Land señala que la izquierda se ve obligada a defender el capitalismo existente frente a sus posibles transformaciones. Garcés incluso habla de un analfabetismo ilustrado. Lo sabemos todo y no podemos nada. Límites de la izquierda en el poder y el auge de la derecha populista. El texto ilustra esta impotencia con las dificultades de los partidos de izquierda como, digamos, de los últimos años, como fueron Syriza o Podemos, y los socialistas del siglo XXI latinoamericanos para impulsar cambios significativos una vez en el poder. Los márgenes de maniobra de los estados son cada vez más declinantes frente a las innovaciones tecnológicas y la globalización. En este contexto se observa un debate sobre la muerte de la democracia y cómo partidos populistas de derecha a menudo atraen a los abstencionistas, los que antes no querían votar, mientras que la centroderecha y la centroizquierda construyen consensos que ahogan el debate sobre las alternativas reales. A pesar del conformismo, la gente está enojada en los 5 continentes y existe una disputa por la indignación. Movimientos como los chalecos amarillos en Francia, aunque indignados, pueden ser instrumentalizados por diversas fuerzas políticas. Donald Trump logró apelar a votantes de Bernie Sanders y en Europa, partidos como Alternativa para Alemania, AfD, disputan votos con la izquierda. Esta confusión bajo el cielo, de la que podríamos retomar a Mao, lleva al progresismo a defender el status quo. Si el cambio implica el riesgo de gobiernos como Trump o Le Pen, parece razonable defender lo que hay: instituciones, estado de bienestar, democracia, multilateralismo. Sin embargo, esta razonabilidad encierra el riesgo de caer en el conservadurismo y renunciar a disputar el sentido del mundo que viene. Alejandro Galiano, del que también vimos un texto, hicimos un video, se pregunta: ¿por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Refiriéndose a la izquierda y su abandono del sueño transformador por temor a ser ingenua o totalitaria. El autor parafrasea esto como: ¿por qué la derecha puede ser audaz y nosotros no? Aunque la audacia de la extrema derecha se basa en demagogia, irresponsabilidad y falta de escrúpulos para mentir, el progresismo se ha quedado cómodo librando batallas en la cultura. Y ahora incluso, podríamos decir, las nuevas derechas van cada vez más a esa batalla cultural también. Pero bueno, la izquierda se había quedado en estas batallas en la cultura, sus zonas de confort morales y adaptándose a un capitalismo más hipster, perdiendo su mística política al sentirse agobiado por el peso de la responsabilidad. Las izquierdas pueden ganar elecciones, pero pueden muy poco cuando las ganan. La necesidad de estudiar y de comprender a las nuevas derechas. El texto de Stefanoni enfatiza la importancia de analizar las transformaciones de las derechas y el discreto encanto que ejercen sobre las nuevas generaciones. La pretensión de superioridad moral del progresismo le juega en contra al discutir con las derechas emergentes, porque la izquierda dejó de leer a la derecha, mientras que la alternativa, la derecha alternativa, ¿no?, sí lee y discute con la izquierda. En este caso, Stefanoni propone aceptar la provocación y tomar en serio sus ideas, aunque parezcan moralmente despreciables o ridículas, para entender qué quieren y por qué son seguidas. Muchas de estas derechas se difunden como subculturas online, presentándose como perseguidos, cristianos en la caverna, frente a una
policía del pensamiento progresista. Sus seguidores a menudo creen haber tomado la píldora roja, ¿no? La red pill de la que hablaba hablaba Matrix, la película Matrix, que les permite ser libres en medio de lo que llaman una dictadura de lo políticamente correcto, donde ya no se puede decir nada. Ver el planeta progre desde la constelación de las derechas insurgentes es un ejercicio intelectual y político interesante, nos dice Stefanoni. Vayamos al contexto argentino y la ausencia de garantías históricas en estos últimos años. Aunque la extrema derecha en Argentina es débil en comparación con otros países y el giro a la derecha, esto lo decía Stefanoni cuando había sacado el libro, si no me equivoco es de 2021, fíjense cómo se dio vuelta esta lectura que hacía Stefanoni en ese momento, pero también hay que rescatar que Stefanoni es uno de los pocos que en ese momento está viendo lo que estaba sucediendo con las nuevas derechas, por lo menos en la Argentina, ¿no? Decíamos, si bien la idea de que la extrema derecha en la Argentina era débil en comparación con otros países, y el giro de la derecha del macrismo, de Cambiemos, se percibía más cerca de Hillary Clinton que de Donald Trump, el texto sostiene que no está ajeno a estos climas de época. La Argentina, ¿no? No estaba ajeno. Hubo rupturas por derecha en el macrismo, habló de lo pérfido, de Gómez Centurión, de Houghton, y el macrismo, aunque se opuso mayoritariamente a la legalización del aborto, promovió el debate y se mostró permeable a las dimensiones de la cultura progresista. Ejemplo, eventos sobre Marx, feminismos, programación cultural, que estaba vinculada más a una mirada progresista o de izquierda. Solo tarde, ante la derrota electoral, el gobierno se desplazó a la derecha en seguridad, siendo a menudo acusado por la derecha dura de keynesiano o socialismo amarillo. Aún así, Cambiemos contenía una derecha de verdad y su triunfo fue expresión de una derecha existencial, sin representación política concreta, metaforizada como un Tea Party argentino. Fenómenos como los cacerolazos, el movimiento celeste antiaborto, la defensa de la doctrina Chocobar, la denuncia de lo que llamaron los curros de los derechos humanos, el cuestionamiento al número de desaparecidos y la narrativa sobre los planeros que pone a los pobres como supuestamente privilegiados, articularon el rechazo al kirchnerismo con un lenguaje desigualitario y antiplebeyo. Aunque los anticuerpos del nunca más eh, evitaron una legitimación más amplia de estas visiones y los intentos de formar partido de derecha han fracasado hasta ahora. La aparición de libertarios argentinos con figura como, fíjense a quienes nombra, ¿no? Javier Milei y Agustín Laje, ha dado forma a una subcultura de derecha atractiva para los posadolescentes. La participación electoral de Gómez Centurión y de Espert en 2019, a pesar de sus malos resultados, mostró que sus ideas están más extendidas de lo que se cree. El autor en ese sentido nos advierte que la historia no funciona como garantía. Ejemplos como la emergencia de Vox en España, la consolidación de AfD en Alemania, que coquetea con el nacionalsocialismo, y la llegada de Jair Bolsonaro al Planalto en Brasil, demuestran que fuerzas de extrema derecha pueden irrumpir y normalizarse en el panorama político, incluso en los países donde se creía que estaban contenidas, o que la historia nunca volvería. Nadie está ajeno a estos climas de época. El enfoque del libro y la evolución de la producción intelectual. Bien, básicamente el libro no busca ser un mapa exhaustivo de las nuevas derechas, sino una invitación a observar fenómenos marginales que podrían indicar algo sobre el futuro próximo. Fíjense qué importante era eso del futuro próximo, ¿no? El autor se enfoca en temáticas que parecen de izquierda, pero que el progresismo podría estar perdiendo, como los vínculos entre homosexualidad, ecología y extrema derecha, la emergencia de un libertarianismo o libertarismo reaccionario o las mutaciones de la incorrección política. No se trata de grandes pensadores, sino de activistas, escritores, participantes de foros de internet o intelectuales de culto. El objetivo es intentar entender qué quieren
La metodología del libro se inspira en la historia intelectual, que a diferencia de la historia de las ideas, se enfoca en archivos virtuales como videos de YouTube, posteos en redes sociales, artículos electrónicos y memes, en lugar de tratados filosóficos. Los pequeños intelectuales que tejen redes en el, digamos, de sentido, ¿no? Y que forman el sentido común se han multiplicado y los activistas virtuales han ganado como protagonismo, ¿cómo no? Han ganado protagonismo en la creación de este sentido común del que hablábamos, compitiendo con periodistas y eclipsando el papel de maestros y sindicalistas. Por último, el autor reconoce la dificultad de trazar fronteras precisas para términos como extrema derecha, derecha alternativa o populismo de derecha, ya que lo alternativo consiste precisamente en generar articulaciones imprevistas, romper viejos clivajes y dar lugar a nuevas heterodoxias dinámicas e incluso inconsistentes. El libro se estructura en capítulos que abordan las transformaciones del conservadurismo de Reagan y Thatcher a las derechas alternativas con el impacto del triunfo de Donald Trump, la incorrección política como forma de revuelta antiprogresista y la subcultura de derecha en Internet. La relación entre libertarios y extrema derecha y la figura de Murray Rothbard, entre otros, ¿no? Y el paleolibertarismo con su impacto en la Argentina. Los vínculos entre sexualidad y extrema derecha, explorando el homonacionalismo y la extrema derecha gay, friendly, que también está pasando. También hay un capítulo sobre ecología y extrema derecha, incluyendo los espectros del ecofascismo y las visiones autoritarias verdes. Por último, en el epílogo del libro se abordan los desafíos del progresismo y la izquierda frente a este nuevo contexto. Esto es básicamente lo que aparece en la introducción a este interesante libro que es anterior a lo que sucedió en Argentina a partir de 2023. Pero es hiper interesante leerlo porque estaba viendo algo que nadie estaba, por lo menos, configurando en ese momento. Nos vemos en el próximo video.